Florida, 16 de diciembre del año 2000. Faltaban horas para que amaneciera y el frío de esa madrugada cubría Tallahassee con una neblina densa, del tipo que solo existe cuando el mundo todavía duerme y el silencio pesa. Oscuridad total, quietud absoluta. Pero Mike Williams ya estaba despierto. Se levantó antes que el sol, enganchó su bote a la camioneta y salió de casa sin hacer ruido, rumbo al lago Seminole, a casi 80 kilómetros de distancia, para hacer lo que más amaba después de su familia: cazar patos. Era un día especial. Esa noche, Mike y su esposa Denise iban a celebrar su 6º aniversario de bodas. Tenían reservaciones, tenían planes, tenían 6 años de vida construida juntos esperándolos al final del día. Mike le prometió a Denise que estaría de vuelta al mediodía, a tiempo para todo. El mediodía llegó. Mike no. Pasó una hora, luego otra, y la preocupación, que al principio era solo una sombra pequeña, empezó a crecer hasta volverse algo más oscuro, algo que ninguno de ellos supo nombrar todavía. Porque lo que nadie sabía en ese momento, ni su familia, ni sus amigos, ni los investigadores que pronto llegarían al lago, es que Mike Williams no había tenido un accidente. Mike Williams había sido traicionado. Y el responsable era alguien a quien él llamaba su mejor amigo. El mejor amigo de Mike, un hombre llamado Brian Winchester, fue uno de los primeros en salir a buscarlo. Conocía los lugares donde Mike solía cazar, los rincones del lago que otros no conocían. Fue con el padre de Mike directo a esas zonas y ahí encontraron la camioneta. Una Ford Bronco de 1994, estacionada sola cerca de una rampa remota para botes en el lado de Florida del lago. El motor apagado, las llaves adentro. Y de Mike, ningún rastro. Lo que comenzó como una búsqueda de una persona se convirtió esa misma noche en una operación de emergencia. Pero la naturaleza no cooperó. Una tormenta golpeó el lago con vientos fuertes y lluvia intensa, y la búsqueda tuvo que detenerse. Nadie podía operar en esas condiciones. La familia esperó toda la noche sin dormir, mirando por la ventana cómo la tormenta arrasaba con cualquier posibilidad de encontrarlo antes del amanecer. Al día siguiente, cuando el cielo por fin cedió, un helicóptero sobrevolando el área encontró el bote de Mike. Estaba vacío, flotando a unos 70 metros de la rampa donde habían encontrado la camioneta. Dentro del bote estaba su escopeta, todavía guardada en su estuche sin haber sido usada. Mike había salido a cazar patos y nunca había disparado un solo tiro. Los investigadores llegaron al lago, miraron la escena y construyeron una teoría rápida, quizás demasiado rápida. El lago Seminole tenía un problema conocido por todos los que lo frecuentaban. Estaba lleno de troncos sumergidos, tocones de árboles de un antiguo huerto que había sido inundado décadas atrás cuando construyeron el embalse. Esos tocones sobresalían bajo la superficie del agua, invisibles para quien no los conociera, peligrosos para cualquier bote que navegara sin cuidado. La teoría fue simple y fue rápida. Mike había golpeado uno de esos troncos con el bote, el impacto lo había lanzado al agua, y sus waders, esos pantalones impermeables de pesca que llegan hasta el pecho y que los cazadores usan para meterse en el agua, se habían llenado. El agua los había convertido en una trampa de peso, hundiéndolo antes de que pudiera liberarse o pedir ayuda. Un accidente, una tragedia, pero un accidente. Le dijeron a la familia que el cuerpo aparecería pronto. 3 a 7 días, explicaron, como ocurre con todos los ahogados. El cuerpo flotaría a la superficie. Era solo cuestión de tiempo, de tener paciencia, de esperar.
La familia esperó. 7 días, nada. 7 semanas, nada. 7 meses, nada. Y aquí es donde esta historia deja de ser una tragedia ordinaria y se convierte en algo que no tiene explicación sencilla. Porque el lago Seminole no era un lago cualquiera. Desde su creación en los años 40, aproximadamente 80 personas habían perdido la vida en sus aguas. 80 casos documentados de personas que se habían ahogado en ese mismo lago. Y en todos esos casos, los 80 cuerpos habían sido recuperados. Todos, sin excepción. Todos menos uno, el de Mike Williams. ¿Cómo desaparece por completo el cuerpo de un hombre de 1,78 m, casi 80 kilos, en un lago donde nunca antes había desaparecido nadie? Los investigadores tenían una respuesta lista. Una respuesta que en ese momento muchos aceptaron sin hacer demasiadas preguntas. Los caimanes. El lago estaba lleno de ellos. Eso era un hecho que nadie podía negar. Y la teoría fue tomando forma sola, con cada pregunta sin respuesta convirtiéndose en un argumento más a su favor. Los caimanes habían encontrado el cuerpo de Mike antes de que lo encontraran los buscadores. Lo habían desmembrado. Lo habían arrastrado a algún lugar profundo e imposible de alcanzar. Lo habían escondido tan bien que ningún equipo de búsqueda, por más esfuerzo que pusiera, podría encontrarlo jamás. Caso cerrado. Muerte accidental. Tragedias inculpables. Esa fue la historia oficial. Y durante años, esa historia fue lo único que existió. Pero había una persona que nunca la creyó. Una persona que desde el primer momento sintió que algo en esa historia no cerraba, que había demasiadas preguntas sin respuesta, demasiados detalles que no encajaban con un simple accidente de casa. Esa persona no era investigadora, no tenía recursos, no tenía poder, no tenía influencia dentro del sistema. Era la madre de Mike, Sherry Williams. Y lo que ella haría durante los siguientes 17 años cambiaría todo. Antes de hablar de la traición, antes de hablar del plan y de las mentiras, y de los 17 años que tardó la verdad en salir a la luz, necesitas conocer a Mike. Porque para entender la magnitud de lo que le pasó, primero tienes que entender lo que era. Y lo que era resulta casi imposible de creer cuando ya sabes cómo termina esta historia. Jerry Michael Williams nació el 16 de octubre de 1969. Todos lo conocían como Mike. Creció en Bradfordville, al norte de Tallahassee, en una familia que no tenía mucho dinero, pero que tenía algo que el dinero no puede comprar: un sentido profundo del sacrificio y del esfuerzo. Su padre conducía autobuses para la compañía Greyhound. Su madre cuidaba niños en casa. Criaron a Mike y a su hermano mayor Nick en una casa rodante de doble ancho, en un vecindario modesto, lejos de cualquier lujo. Y aquí está el detalle que lo dice todo sobre esa familia. El detalle que explica de dónde venía Mike y por qué era quien era. Sus padres tuvieron la oportunidad de construir una casa de verdad. Podían haber salido de esa casa rodante. Podían haberse dado una vida más cómoda. Tenían los medios para hacerlo. Pero eligieron no hacerlo. En cambio, tomaron cada dólar que hubieran gastado en esa casa y lo guardaron, año tras año, para que sus 2 hijos pudieran estudiar en el North Florida Christian High School, una escuela privada, una educación mejor, un futuro mejor. Y los hijos entendieron ese sacrificio sin que nadie tuviera que explicárselo. Mike y Nick trabajaban de noche en supermercados para ayudar a pagar sus estudios. Adolescentes que llegaban a casa después de la escuela, dormían unas horas y luego se levantaban a trabajar turnos nocturnos porque sabían lo que sus padres estaban dando por ellos. No se quejaban,
No lo veían como una carga, lo veían como su parte del trato. Y Mike cumplió su parte con creces. En la secundaria brilló de una manera que sus profesores recordarían años después. Fue presidente del consejo estudiantil, jugó fútbol americano, participó activamente en el Key Club. Era el tipo de joven que hacía que sus padres se pararan más derechos cuando alguien preguntaba por su hijo, porque cada logro de Mike era también el logro de todos esos años de sacrificio familiar. A los 15 años, dos cosas importantes entraron en su vida casi al mismo tiempo. La primera fue la caza de patos, un pasatiempo que se convertiría en una de sus grandes pasiones, el tipo de actividad que para Mike no era solo un hobby, sino una manera de conectar con algo más tranquilo, más simple, más auténtico que el ritmo acelerado del resto de su vida. La segunda fue una compañera de escuela, una chica llamada Denise Merrill. Recuerda ese nombre, porque esa chica de la secundaria, esa joven que conoció cuando tenía 15 años en los pasillos de una escuela cristiana en Florida, se convertiría años después en la pieza central de la peor traición de su vida. Pero en ese momento eran solo dos jóvenes empezando algo. Después de la secundaria, Mike entró a la Universidad Estatal de Florida. Estudió ciencias políticas y planificación urbana, y antes incluso de graduarse, ya lo habían contratado. El Ketchum Appraisal Group lo tomó como tasador de propiedades, y ahí Mike se convirtió en algo que todos los que lo conocieron describen exactamente de la misma manera, con las mismas palabras, sin ponerse de acuerdo. El hombre más trabajador que jamás habían visto. El dueño de la empresa lo dijo con esas palabras exactas. Patty Ketchum, que trabajó con él durante casi 15 años, lo confirmó sin dudar. No era solo que Mike fuera eficiente o responsable o puntual. Era que Mike tenía una relación con el trabajo que iba más allá de lo profesional. Iba a casa a cenar con su familia. Esperaba a que Denise se durmiera y luego volvía a la oficina. A veces llegaba a trabajar directamente después de una mañana de casa, antes del amanecer, sin que nadie se lo pidiera, simplemente porque así era él. Ese esfuerzo tuvo recompensa. Al momento de su desaparición, Mike ganaba $200,000 al año. El hijo de un conductor de autobuses que había crecido en una casa rodante, había construido una vida que sus padres apenas podían haber imaginado. Tenía una casa en un vecindario exclusivo. Tenía una carrera que seguía creciendo. Y en 1999 llegó lo más importante, su hija. Una niña que Mike adoraba con la misma intensidad con la que había adorado siempre todo lo que valía la pena en su vida. Tenía 31 años. Tenía planes de otro hijo. Un crucero a Hawái. Un viaje a Jamaica por trabajo. Tenía absolutamente todo por lo que vivir. Y esa es exactamente la razón por la que lo que le pasó no tiene ningún sentido, a menos que alguien lo hubiera planeado. La historia oficial tenía una lógica superficial. Un hombre va a cazar solo, su bote golpea un tronco sumergido, cae al agua, los waders se llenan y se hunde. Tragedia, accidente, caso cerrado. Pero cuando empiezas a mirar los detalles de cerca, uno por uno, la historia se empieza a desmoronar sola. El primer problema era el cuerpo. Ya lo mencionamos. 80 personas se habían ahogado en el lago Seminole desde su creación, y los 80 cuerpos habían sido recuperados. Todos. El de Mike era el único que nunca apareció. Y la explicación oficial era los caimanes, que se lo habían llevado, que lo habían desmembrado, que lo habían escondido en algún lugar imposible de encontrar. Pero hay un problema enorme con esa teoría. Un problema que ninguno de los investigadores originales quiso mirar de frente. Los caimanes no comen en invierno. El frío baja su temperatura corporal y con ella su metabolismo. Entran en un estado de letargo. No cazan. No se alimentan. Y la noche que Mike desapareció,
El frío en la zona del lago Seminole no era simplemente fresco, era extremo. Las temperaturas diurnas rondaban los 13 grados centígrados. Las noches bajaban por debajo del punto de congelación. Algunas noches llegaron a 7 grados bajo cero. Los propios buscadores tuvieron que encender un fuego en un tambor de metal para no congelarse mientras trabajaban. El agua del lago bajó a 8 grados centígrados y el lago se congeló hasta 6 metros desde la orilla. Un herpetólogo local, un experto en reptiles llamado Matt Aresco, fue consultado por las autoridades cuando el caso fue reabierto años después. Su conclusión fue contundente. En esas condiciones, era altamente improbable que un caimán estuviera activo. A esas temperaturas, los caimanes solo intentan mantener su propia temperatura corporal. No tienen ningún interés en la comida. Y aun si algún caimán hubiera desafiado todo el comportamiento conocido de su especie, otro investigador planteó algo igualmente importante. Un caimán no hace desaparecer un cuerpo entero sin dejar absolutamente nada. Mike medía 1,78 m y pesaba casi 80 kilos. La desaparición completa de un hombre adulto de ese tamaño, sin un solo hueso, sin un solo fragmento, sería algo sin precedentes. Luego estaban los waders. 6 meses después de la desaparición de Mike, un pescador encontró flotando en el agua un par de waders, esos pantalones impermeables que supuestamente se habían llenado de agua y lo habían hundido. Los buzos fueron al área y recuperaron también una chaqueta de caza liviana y una linterna del fondo del lago. Y dentro de uno de los bolsillos de esa chaqueta había una licencia de caza con el nombre y la firma de Mike Williams. Parecía la confirmación final de la teoría del accidente. Pero cuando los investigadores miraron esos objetos de cerca, encontraron algo que no tenía explicación. Los waders no tenían marcas de dientes, ningún daño, ninguna señal de haber estado en contacto con un caimán. La chaqueta y la linterna estaban en condiciones demasiado buenas para haber pasado 6 meses en el fondo de un lago. La linterna incluso funcionaba cuando la encendieron. Un investigador filtró el agua que había dentro de los waders buscando restos humanos. No encontró nada. Era como si esos objetos hubieran sido colocados ahí recientemente, plantados para reforzar una historia. Y luego estaba el detalle que quizás lo cambia todo. El detalle que vino de un amigo de Mike que cazaba con él frecuentemente, que había cazado con él apenas una semana antes de su desaparición. Ese amigo explicó algo crucial sobre cómo Mike usaba los waders. Mike se tomaba la seguridad extremadamente en serio. En el agua, nunca se ponía los waders hasta llegar al punto exacto donde planeaba bajarse del bote. Era un protocolo que seguía siempre, precisamente para evitar el tipo de accidente del que supuestamente había muerto. Porque si te caes al agua con los waders puestos, se llenan y te hunden. El amigo lo dijo con una pregunta simple que lo cambia todo. Él me lo predicaba a mí constantemente. ¿Por qué estaría usando sus waders mientras manejaba el bote? No tenía sentido. Mike jamás habría estado conduciendo el bote con los waders puestos. Eso era exactamente lo que él sabía que no debía hacer. A menos que alguien más se los hubiera puesto. A menos que la historia entera fuera una mentira construida por alguien que conocía sus hábitos, alguien que sabía exactamente cómo fabricar un accidente creíble, porque conocía a Mike mejor que nadie. Pieza por pieza, la historia oficial se desmoronaba. Pero había un problema enorme que haría casi imposible hacer justicia durante años. La escena del crimen nunca había sido protegida porque nadie había considerado desde el principio que fuera la escena de un crimen. Mientras el sistema cerraba carpetas y archivaba expedientes, una mujer en Tallahassee se negaba a seguir adelante. Sherry Williams no era investigadora.
No tenía contactos dentro del sistema. No tenía dinero para contratar abogados poderosos. No tenía influencia política ni acceso a recursos que otros dan por sentado. Lo que tenía era algo que ningún cargo oficial puede otorgar y ninguna burocracia puede quitar: la certeza absoluta de que su hijo no se había ahogado en ese lago. Desde el primer día, desde el momento en que le dijeron que Mike probablemente había muerto en un accidente, algo en el interior de Sherry se negó a aceptarlo. No era negación en el sentido psicológico. No era una madre que no podía aceptar la pérdida. Era algo más específico, más concreto. Era la sensación de que los detalles no cuadraban, de que la historia tenía demasiados huecos, de que nadie estaba haciendo las preguntas correctas. Y durante 17 años, Sherry fue la única que insistió en hacerlas. Mientras operaba una guardería en su propia casa, cuidando niños durante el día para ganarse la vida, Sherry dedicaba el resto de su tiempo a investigar la desaparición de su hijo por su cuenta. Puso anuncios en periódicos locales, levantó vallas publicitarias pidiendo información, contrató equipos de búsqueda privados con dinero que no tenía de sobra. Cada investigación que se realizó sobre el caso de Mike Williams, absolutamente cada una, fue resultado directo de sus esfuerzos, no de la policía, no del sistema, de una madre que no podía rendirse. Sherry creía algo que la separaba incluso de su propia familia. Creía que su hijo podía seguir vivo. Me critican mucho por no admitir que Mike está muerto, le dijo al Tallahassee Democrat en 2007. Todo lo que sé es que no puedo dejar de buscarlo hasta que lo encuentre. Esa esperanza, por dolorosa que fuera mantenerla, era también lo que la mantenía en movimiento. En 2004, después de años de presión incansable, Sherry logró algo que normalmente no ocurre. Consiguió que el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida reabriera el caso. Esa agencia normalmente no tiene jurisdicción en casos de personas desaparecidas. No puede involucrarse simplemente porque un ciudadano lo solicite. Pero Sherry insistió tanto, durante tanto tiempo, con tanta evidencia acumulada de que algo no cerraba, que finalmente lograron ofrecer asistencia. Y muchos de esos investigadores, al mirar el caso de cerca, le dieron la razón. Las circunstancias de la muerte de Mike eran profundamente inusuales. Pero incluso con el caso reabierto, la falta de evidencia física seguía siendo un muro que nadie podía atravesar. En 2007, la investigación se cerró nuevamente. En 2008, se abrió otra línea investigativa enfocada en el fraude de seguros. También se cerró. Para 2006, los investigadores de casos fríos ya ni siquiera devolvían las llamadas de Sherry. Imagina eso un momento. Una madre llamando una y otra vez, buscando respuestas sobre su hijo, y del otro lado, solamente silencio. Nadie contestando. Nadie explicando nada. Solo el sonido de un teléfono que suena en el vacío. Sherry encontró otra manera de luchar. El 1 de enero de 2012 empezó a escribir una carta al día al gobernador de Florida, Rick Scott, pidiéndole que asignara otra agencia al caso o que nombrara un fiscal especial. Una carta cada día, sin falta, sin excusas, sin rendirse. Escribió más de 200 cartas sin recibir siquiera una confirmación de que las hubieran recibido. Y cuando preguntó por qué nadie respondía, descubrió algo que la destruyó por dentro. La oficina del gobernador había reenviado todas sus cartas sin abrirlas directamente a la sede del mismo departamento con el que ella estaba frustrada, donde las habían archivado en el expediente del caso sin que nadie las leyera. No podrían haberme hecho más daño si me hubieran dado un puñetazo en la cara, dijo. Pero siguió escribiendo. Al final, escribiría más de 2.600 cartas. 2.600.
Una madre sola contra todo un estado, contra todo un sistema que había decidido que era más fácil creer en los caimanes que buscar la verdad. Y mientras Sherry escribía sus cartas y pegaba sus anuncios y contrataba sus equipos de búsqueda, a pocos kilómetros de distancia, en la casa donde Mike alguna vez había vivido, dos personas dormían tranquilas, convencidas probablemente de que el tiempo había enterrado su secreto para siempre. Se equivocaban. Para entender lo que pasó en el lago Seminole el 16 de diciembre del año 2000, primero necesitas entender quién era Brian Winchester. No era un extraño. No era alguien que Mike hubiera conocido de casualidad o con quien tuviera una relación superficial. Brian Winchester era el mejor amigo de Mike, el tipo de amistad que se construye durante años, que se cimenta en momentos compartidos, en confianza acumulada, en la certeza de que hay personas en tu vida que nunca te van a fallar. Brian había sido quien salió a buscar a Mike el día de su desaparición. Brian había sido quien encontró el bote vacío flotando en el lago. Brian había sido quien le vendió a Mike las pólizas de seguro de vida. Y Brian, 5 años después de la desaparición de Mike, se había casado con su viuda y vivía en su casa. Demasiadas coincidencias, demasiadas conexiones. Pero sentir no es probar. Y durante años, Brian y Denise vivieron tranquilos mientras el caso se abría y se cerraba sin llegar a ningún lado. Hasta que algo se rompió entre ellos. En 2012, Denise y Brian se separaron. En 2015, Denise pidió el divorcio. Y ese divorcio, ese conflicto entre dos personas que compartían un secreto mortal, se convirtió en la grieta por donde finalmente entraría la verdad. Porque hay secretos que dos personas pueden guardar mientras están unidas, mientras se protegen mutuamente, mientras tienen las mismas razones para callar. Pero cuando esa unión se rompe, cuando el amor se convierte en resentimiento y el resentimiento en miedo, esos secretos se vuelven el arma más peligrosa del mundo. Brian Winchester estaba aterrado. No por las razones normales por las que un divorcio aterroriza a alguien, sino por una razón mucho más oscura. Sabía algo. Y Denise sabía lo mismo. Y mientras estuvieran juntos, ese secreto estaba seguro. Pero si Denise decidía hablar, todo se derrumbaría. Según sus propias palabras, recogidas por los investigadores, Brian estaba cada vez más preocupado de que, como resultado del divorcio, Denise le contara a la policía lo que ambos sabían sobre ese tipo que murió hace 10 o 15 años. Denise no contestaba sus llamadas, bloqueaba sus mensajes, y la desesperación de Brian fue creciendo hasta convertirse en algo que ya no podía controlarse. El 5 de agosto de 2016, Brian tomó una decisión que lo cambiaría todo. Esa mañana, Denise salió de su casa para conducir a su trabajo en la Universidad Estatal de Florida. Mientras hablaba por teléfono con su hermana, miró por el espejo retrovisor y vio algo que no debería estar ahí. Alguien trepaba desde el asiento trasero de su auto. Era Brian. Se había escondido ahí, esperándola. Le quitó el teléfono, empezó a gritarle direcciones. Denise no obedeció hasta que Brian le mostró un arma. La llevó a un área remota. Le dijo que esto era necesario porque ella no contestaba, porque necesitaban hablar, porque tenía miedo de lo que ella podía hacer. Denise prometió no contarle nada a la policía. Brian la dejó ir. En cuanto pudo, Denise condujo directamente a las autoridades. Brian fue arrestado, acusado de secuestro, asalto doméstico y robo con allanamiento. En su juicio, en diciembre de 2017, fue declarado culpable y sentenciado a 20 años de prisión. Pero el secuestro no era la historia real. Era solo la puerta por la que finalmente entraría la verdad sobre Mike Williams. Porque durante los interrogatorios que siguieron al arresto, Brian Winchester hizo algo que nadie esperaba. Confesó.
confesó haber matado a Mike Williams a cambio de inmunidad por los crímenes conectados con esa muerte. Y la verdad que contó fue tan fría, tan calculada, tan meticulosamente planeada, que cuesta procesarla. Brian y Denise se conocían desde la secundaria. Su romance, según la propia confesión de Brian, nunca había terminado del todo, incluso después de que ambos se casaran con otras personas. El romance había empezado en 1997 y fue creciendo, alimentándose de encuentros secretos y mentiras sostenidas durante años, hasta convertirse en algo que los dos decidieron que solo podía resolverse de una manera: eliminando a Mike. La traición que Mike Williams nunca vio venir había sido planeada durante 9 meses. 9 meses en los que Denise compartía su cama con él, criaba a su hija con él, hacía planes de tener otro hijo y de viajar a Hawái con él. 9 meses sonriendo, 9 meses mintiendo. Cuando Brian Winchester confesó, los investigadores no solo escucharon un nombre y una fecha, escucharon un plan. Un plan construido durante meses, discutido en detalle, ajustado, descartado y reconstruido hasta encontrar la versión que pareciera más creíble. Y los planes que consideraron antes de llegar al final son escalofriantes. Denise fue la primera en proponer una idea: un accidente de bote en el Golfo de México. Sacar a Mike y a Kathy, la esposa de Brian, al agua al mismo tiempo. 2 muertes, 2 viudos libres, una sola operación. Brian no aceptó. No quería matar a la madre de sus hijos. Esa línea no estaba dispuesto a cruzarla. Consideraron otro escenario: un asalto en la oficina de Mike disfrazado de robo. Lo descartaron también. Demasiadas variables, demasiado difícil de controlar. Entonces, Brian tuvo una idea distinta. Una idea que se le ocurrió después de un viaje de caza en Arkansas, durante el cual había salvado a Mike de unas arenas movedizas. Había visto de cerca lo vulnerable que era un hombre en el agua, lejos de todo, sin nadie que pudiera ayudarlo. Y había visto cuánto confiaba Mike en él. Un accidente de caza, en el lago, con Mike creyendo que iban juntos. El día que Mike desapareció, Brian lo atrajo al lago Seminole, su mejor amigo, El hombre que le había confiado su vida en más de una ocasión. lo llevó al agua, con la excusa de cazar juntos, en uno de los lugares que ambos conocían bien, en uno de esos rincones del lago donde Mike se sentía completamente seguro porque estaba con alguien en quien confiaba completamente. Y ahí, Brian ejecutó el plan. Hizo que Mike se pusiera los waders antes de salir a cazar. Eso explicaba el detalle que tanto había confundido a los investigadores desde el principio. ¿Por qué Mike, que nunca se ponía los waders mientras manejaba el bote, los tenía puestos? No se los puso él. Fue parte del plan. Brian sabía exactamente lo que hacían los waders llenos de agua. Había escuchado a Mike explicárselo a otros cazadores más de una vez. Brian empujó a Mike fuera del bote. Pensando que el agua llenaría los waders, que el peso lo hundiría, que Mike no podría liberarse ni nadar hacia la orilla. Pensando que parecería exactamente lo que la policía terminaría concluyendo: un accidente. Pero Mike no se hundió. Mike logró llegar a un tronco sumergido. Se aferró a él con todo lo que tenía, luchando contra el frío del agua, contra el peso de la ropa empapada, contra el pánico de entender que algo estaba terriblemente mal. Y desde ese tronco miró hacia el bote y vio a Brian apuntándole con una escopeta. Piensa en ese momento. Mike en el agua helada, aferrado a un tronco, mirando a su mejor amigo, el hombre con quien había cazado durante años, el hombre que conocía a su hija, el hombre en quien había confiado con su vida, y ese hombre apuntándole. Brian disparó una sola vez, a la cara. La última cosa que Mike Williams vio fue la traición más absoluta que un ser humano puede cometer. Como la muerte ya no podía hacerse pasar por un accidente de bote, Brian cambió el plan sobre la marcha. Enterró el cuerpo de Mike en un lugar a kilómetros del lago,
cerca de donde Mike había crecido. Limpió su camioneta. Y esa misma noche fue a una fiesta navideña familiar donde se enteró de que ya había comenzado una búsqueda. 9 meses de planificación, un disparo y luego una fiesta de Navidad. Frialdad pura, cálculo absoluto. Durante 17 años, Mike Williams no tuvo tumba. No tuvo lugar donde su familia pudiera ir a hablarle, a llevarle flores, a sentarse un momento con él. Solo había un lago donde supuestamente se había ahogado y una historia que su madre nunca creyó. Después de la confesión de Brian Winchester, eso estaba a punto de cambiar. Brian llevó a los investigadores al lugar donde había enterrado a Mike. No era el lago. No era ningún lugar relacionado con el agua. Era un lecho de arroyo seco, en una zona alejada, a pocos kilómetros de la casa donde Mike había crecido, a 5 millas de los lugares de su infancia. El hombre que lo mató lo había enterrado cerca de donde había nacido, como si incluso en eso hubiera algo calculado, algo deliberado. El proceso de recuperación del cuerpo fue extraordinario en su complejidad. Para no levantar sospechas y no comprometer la investigación antes de tener todo asegurado, los empleados de obras públicas del condado llegaron al área con retroexcavadoras bajo el pretexto de un ejercicio de entrenamiento. Nadie en los alrededores sabía lo que realmente estaba ocurriendo. Durante 5 días, en jornadas de 16 horas, cavaron hoyos de casi 3 metros de profundidad en el barro. Tuvieron que contener las aguas del lago con represas y bombas improvisadas. Trabajaron rodeados constantemente de anguilas y serpientes venenosas. Las condiciones eran extremas, físicamente agotadoras, emocionalmente pesadas para todos los que sabían lo que estaban buscando. El 18 de octubre de 2017, los perros de búsqueda y los oficiales finalmente encontraron los restos de Mike Williams. Estaban en los montículos de tierra apilados sobre láminas de madera. Se recuperó el 98% de sus huesos, todos muy bien preservados después de 17 años bajo tierra, junto con algo de la ropa que llevaba puesta el día que murió. Guantes de invierno, botines, la ropa de un hombre que había salido a cazar patos en una mañana de diciembre y nunca había regresado. 2 pruebas de ADN confirmaron que los restos coincidían con la muestra genética de su madre. Sherry Williams, 17 años después, finalmente había encontrado a su hijo. El hijo que el mundo le había dicho que se habían comido los caimanes. El hijo por el que había escrito más de 2.600 cartas. El hijo por el que había puesto vallas publicitarias y contratado equipos de búsqueda y soportado amenazas y aguantado el silencio de un sistema que prefirió no mirar. El hijo al que nunca dejó de buscar, aunque todo el mundo le dijera que era inútil, que aceptara la pérdida, que siguiera adelante. No habían sido los caimanes. Habían sido las 2 personas en las que Mike más confiaba en el mundo. Su esposa, su mejor amigo. Y ahora, por fin, había un lugar real, concreto, donde Mike Williams había estado todos esos años. No en el fondo de un lago, no en el estómago de un reptil, en la tierra, cerca de donde había crecido, cerca de los lugares de su infancia, como si en algún sentido retorcido hubiera vuelto a casa. Sherry Williams recibió la confirmación con la mezcla imposible de emociones que solo una madre en esa situación puede entender. El dolor de confirmar lo que en el fondo siempre había sabido. El alivio de que ya no había más incertidumbre. La rabia de 17 años de lucha que podrían haber sido diferentes si alguien hubiera escuchado antes. Y algo más. Algo que ninguna palabra describe del todo bien. La certeza de que su instinto había tenido razón
desde el primer día. El 8 de mayo de 2018, Denise Williams fue arrestada. La detuvieron en la Universidad Estatal de Florida justo cuando salía del trabajo para celebrar el cumpleaños número 19 de su hija, la misma hija que Mike adoraba. La hija que tenía 1 año cuando su padre fue asesinado y que había crecido sin saber la verdad sobre lo que había ocurrido. Un gran jurado la había acusado minutos antes de 3 cargos: asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato en primer grado y encubrimiento. 2 oficiales fueron directamente a la casa de Sherry Williams para informarle en persona. Después de 17 años de lucha, de cartas sin abrir, de llamadas sin responder, de amenazas, de ser criticada por no aceptar que su hijo estaba muerto, de escribir 2.600 cartas a un gobernador que nunca las leyó. Después de todo eso, la justicia finalmente se movía. La acusación reveló algo que helaba la sangre. Los fiscales creían que Denise había comenzado a conspirar con Brian Winchester en marzo del año 2000. 9 meses antes de que Mike desapareciera. 9 meses en los que Denise compartía su vida con él. Planeaba tener otro hijo con él. Hablaba de cruceros y viajes y del futuro que iban a construir juntos. 9 meses sonriendo. 9 meses mintiendo. El juicio de Denise comenzó en diciembre de 2018. El testigo estrella fue Brian Winchester, el hombre que había apretado el gatillo, que ahora, a cambio de inmunidad, contaba todo ante el jurado. Brian testificó sobre el romance que había comenzado en la secundaria y nunca había terminado, sobre cómo decidieron que la única salida era matar a Mike, sobre el plan, la ejecución, el entierro, y sobre algo más que reveló la frialdad de Denise de una manera que no necesitaba explicación adicional. Los fiscales reprodujeron una conversación telefónica grabada. En ella, Kathy Thomas, la primera esposa de Brian, que estaba colaborando con la policía, le decía a Denise que sabía la verdad sobre el crimen. Cada vez que Kathy lo mencionaba, Denise intentaba cambiar de tema, pero en un momento de la conversación, Denise preguntó algo que lo dijo todo. ¿Qué sabes? No negó. No se indignó. No reaccionó como reacciona alguien inocente cuando le acusan de algo que no hizo. Preguntó qué sabían, calculando, midiendo el riesgo, fría hasta el final. La defensa de Denise argumentó que no había evidencia física que la conectara directamente con el crimen, que todo había sido idea de Brian, que ella era una víctima de su manipulación. Su abogado señaló la paradoja de que Brian, quien había admitido ser el que apretó el gatillo, no estaba siendo juzgado mientras su cliente sí lo era. El jurado no se dejó convencer. Después de 4 días de testimonios y 8 horas de deliberación, declararon a Denise culpable de todos los cargos. En febrero de 2019, Denise fue sentenciada a cadena perpetua. No habló durante la sentencia. No ofreció ningún argumento en su defensa. No mostró emoción. La única persona que se dirigió a la corte, además de los abogados, fue Sherry Williams. Sherry dijo que la justicia finalmente había sido servida. Y dijo algo más, algo que se queda contigo mucho después de que termine el juicio, que Denise no solo le había quitado a su hijo, también le había quitado a su nieta. Porque esa niña había crecido sin su padre, y ahora crecería sabiendo lo que su madre había hecho. Hubo un giro legal posterior. En 2020, un tribunal de apelaciones de Florida revocó la condena por asesinato, pero mantuvo la condena por conspiración para cometer asesinato, por la cual Denise cumple una sentencia de 30 años. El fiscal general de Florida intentó apelar esa decisión ante la Corte Suprema del Estado. La Corte declinó escuchar el caso. Hay un detalle final que dice mucho sobre las consecuencias de este crimen.
sobre lo que deja atrás una traición de esta magnitud cuando el polvo se asienta y los titulares desaparecen. 5 meses después de la condena de Denise, su hija Ansley recibió todos los bienes de su madre, incluyendo la herencia de su difunto padre y el dinero de los seguros de vida. Denise firmó la cesión de todo a su hija para evitar ser procesada por 3 cargos de fraude de seguros, con una condición. Ansley no podía usar ninguno de ese dinero para pagar los honorarios legales de su madre. Piensa en esa hija un momento. Tenía 1 año cuando su padre fue asesinado. Creció creyendo que su padre había muerto en un accidente de casa. Creció con su madre y con el mejor amigo de su padre como padrastro, en la misma casa donde su padre había vivido, sin saber que esas 2 personas habían planeado y ejecutado su muerte. Y un día, ya adolescente, tuvo que enfrentar la verdad completa, que su madre había pasado 9 meses planeando matar a su padre, que el hombre que la crió era quien había apretado el gatillo, que toda su historia familiar era una construcción levantada sobre una mentira. Esa es una herida que ningún veredicto puede sanar. Pero hay una persona en esta historia que merece la última palabra, una sola: Sherry Williams. Durante 17 años, el mundo le dijo a Sherry que aceptara la versión oficial, que su hijo se había ahogado, que los caimanes se habían llevado su cuerpo, que dejara de buscar, que siguiera adelante, que encontrara la manera de vivir con esa pérdida y cerrar el capítulo. Y durante 17 años, Sherry se negó. Escribió más de 2.600 cartas, puso vallas publicitarias, contrató equipos de búsqueda, soportó amenazas diseñadas para silenciarla. Aguantó que los investigadores dejaran de devolverle las llamadas. Vio cómo sus cartas al gobernador eran reenviadas sin abrir, y nunca, ni una sola vez, se rindió. Su instinto de madre estuvo en lo correcto desde el primer día. Cuando sintió que la historia del caimán no tenía sentido, tenía razón. Cuando sintió que algo estaba terriblemente mal, tenía razón. Cuando se negó a aceptar que su hijo simplemente había desaparecido en el agua sin dejar rastro, tenía razón. Una madre vio la verdad cuando todo un sistema eligió no verla. Y al final, el cuerpo de Mike fue encontrado a 5 millas de donde había crecido, cerca de los lugares de su infancia, lejos del lago donde supuestamente se había ahogado. Volvió a casa, en cierto sentido, gracias a una madre que nunca dejó de buscarlo. Este caso se resolvió por 2 razones. La primera fue la persistencia de una mujer sin poder, sin recursos, sin nada más que amor y determinación, que demostró que una sola persona puede mover montañas que todo un sistema prefirió dejar intactas. La segunda fue que los secretos, por bien guardados que estén, llevan dentro su propia destrucción. Brian y Denise guardaron el suyo durante 16 años, pero cuando su relación se rompió, ese mismo secreto se volvió contra ellos. El miedo de Brian a que Denise hablara lo llevó a secuestrarla. Y ese secuestro fue lo que finalmente destapó todo. La traición que los unió fue también la traición que los destruyó. Mike Williams no fue traicionado por un enemigo. Fue asesinado por las 2 personas que más amaba y en quienes más confiaba: su esposa, su mejor amigo. Una terapeuta especializada en traición lo describió con una frase que no se olvida: la gente no es traicionada por extraños, somos traicionados por las personas cercanas a nosotros. Eso es lo que hace que la traición sea tan cruel y tan difícil de detectar. Porque viene con la cara de alguien que conoces. Ese es Mike Williams, el hijo de un conductor de autobuses
que construyó una vida extraordinaria, el padre que adoraba a su hija, el hombre más trabajador que cualquiera conoció, el hombre que confió en las personas equivocadas y pagó el precio más alto. Y gracias a una madre que nunca dejó de buscarlo, finalmente tiene la justicia que merecía.